Bienvenidos en Contexto. Una vez más estamos aquí compartiendo con ustedes las enseñanzas de la palabra del Señor. Y hoy tenemos un tema, creo, importante por demás para analizarlo. Y está aquí con nosotros el doctor Félix Muñoz para que nosotros podamos desarrollar este tema. Y le damos la bienvenida a todos los oyentes, donde quiera que usted se encuentre viendo este programa. Le damos la bienvenida a En Contexto, Fundamentos Prácticos para una Vida Sana. Hoy vamos a tratar el tema de la muerte espiritual de Jesús. ¿Murió Jesús espiritualmente? Excelente pregunta. Y la pregunta, doctor, va en la dirección de que hoy existen movimientos que están afirmando y descontextualizando las escrituras, enseñando doctrina respecto a un tema como el que ya estaba mencionando, y que nada está en el contexto de la palabra del Señor. Correcto. Así que nos gustaría, a través de este programa, doctor Félix Muñoz, que nos dijera usted, a través de las escrituras, ¿murió Jesús espiritualmente? Gracias por su tiempo, doctor Parada. Como bien dijo el doctor Parada, bendiciones a cada quien que nos sintoniza en este hermoso momento. Y nos gustaría hablar un poco acerca de la muerte espiritual de Jesús. ¿Verdaderamente murió espiritualmente? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la historia? Hay que ver cada rama al respecto que apunta a la persona de Cristo en base a la doctrina de palabra de fe, el movimiento de palabra de fe que lamentablemente ha malformado la cristología al grado de presentar un Cristo verdaderamente ficticio. Sabemos claramente, como en otras ocasiones hemos platicado, que el propósito de Satanás es presentar tanto a la iglesia como al mundo una cristología falsa. Equivocado. Por una sencilla razón. Él es el medio para el Padre, para llegar al Padre. Y si se presenta un Cristo falso, con una obra falsa, pues a su vez la obra de salvación también es falsa. Todo es falso. Exactamente. Y es importante aclarar, a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la historia, qué verdad hay tras la muerte espiritual de Jesús que tanto muchas personas han creído. Lo primero que hace este movimiento es que utiliza versos fuera de contexto, como bien usted mencionó, pero a su vez historias ficticias, que lo que hacen es agregarle fábulas a la palabra de Dios. Fábulas. Que vienen siendo mitologías sobre mitologías, historias que sin sentido, que no aparecen en la historia ni en la escritura. Habla de que Cristo fue al infierno y murió espiritualmente en el infierno, y muchos se han atrevido a adherir que murió hasta en forma de demonio en el infierno. ¿Qué realidad hay tras eso? Para poder conocer eso hay que ver primeramente el término infierno en la palabra de Dios. Como bien sabemos, en el hebreo Sheol o en el griego Hades tiene tres connotaciones. La primera es tumba, la muerte física. El lugar. Exacto. La segunda connotación es el lugar de los muertos justos, como bien se le conocía en la antigüedad el seno de Abraham, que era el lugar de separación en el estado intermedio para aquellos que vivieron en justicia a Dios, en fe, aquellos que se dedicaron a Dios o aquellos que fueron redimidos por Dios y están en ese estado no permanente, sino pasajero, pero en un lugar separado para bien. Y está el otro lado del abismo, que viene siendo el lugar de los muertos injustos, separados para juicio, para la resurrección futura. ¿Qué sucede? Si nosotros observamos, ¿cómo podemos desbaratar ese argumento ficticio? Número uno, Cristo es perfecto, y lo vamos a leer pronto, en todos los asuntos, en toda su persona y en su obra. Él no pecó, no peca ni pecará. Por consecuente, es imposible que Él, como ser perfecto, pise el lugar de los muertos impíos, porque en Él no hay impiedad. Claro. En Él no hay injusticia, al contrario, en Él es la justicia. Él es la justicia perfecta. Por consecuente, tiene que estar en el lugar justo, no en un lugar injusto. Y vamos a ver más adelante al respecto. Segundo punto que me gustaría tocar al respecto para desbaratar este argumento, y con la palabra lo vamos a hacer, que es la manera correcta, es que Cristo pagó físicamente, no espiritualmente.
Y para eso hay que ver qué versículos utilizan estas personas o este tipo de movimiento. El movimiento palabra de fe o aquellos que se adhieren a este movimiento que dicen que Cristo murió espiritualmente utilizan versos como Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 en adelante. Y vamos a analizar cada parte del texto para observar si verdaderamente Cristo murió espiritualmente. Qué interesante la temática que se va a desarrollar porque, bueno, se ha descontextualizado, como ya usted está mencionando, las doctrinas fundamentales del cristianismo. Es correcto. Se ha ido deformando de una manera pues muy degradante el contexto bíblico para darle lugar a doctrinas, como dijo el apóstol Pablo, de demonios. Exacto. Que descontextualizan el sacrificio de Cristo. Sí. Entonces es interesante la explicación que nos trae a través del texto de 1 de Pedro 3 para poder nosotros entender a qué se refiere el apóstol Pedro, no solamente con la cuestión de la muerte, sino con la cuestión del bautismo. Exacto. Con la cuestión de muchos elementos con una mala interpretación que da luz enseñanzas completamente antibíblicas. Exactamente. Entonces, no solamente vamos a encontrar a través de esta explicación, pues que Cristo no murió espiritualmente, como ya lo mencionó el doctor Félix Muñoz, y bueno, vamos a analizar lo que dice la Escritura. Exacto, pues gracias, pastor. Un punto antes de tocar lo que vamos a estar leyendo, que casi se me pasó, me lo recordó con lo que acaba de decir, es cuando Cristo estuvo colgado en el madero, Él le hizo una afirmación a uno de los ladrones. Cuando este ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, mejor dicho, en un acto futuro, que todavía no ha sucedido, que va a suceder, un hecho escatológico, Cristo les responde de esta manera, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, dándole a entender no solamente que Él iba a fallecer el mismo día que Él, sino que iban a estar juntos en el lugar de reposo del estado intermedio. Entonces es imposible, si vemos la parábola de Rico y el Lázaro, vemos dos personas, dos lugares, en un mismo estado intermedio, y era imposible que hubiese una comunicación del uno al otro, o que pisara uno en lugar del otro. Sí, Entonces, Cristo, bíblicamente, histórico y culturalmente, según la misma creencia antigua, se entiende que Cristo pisó el lugar de los justos, el que fue llamado después de su sacrificio el paraíso. Exactamente. El paraíso que antes era llamado el seno de Abraham. Exactamente. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 3 versos del 18 en adelante? Vamos a analizar parte por parte para observar contextualmente si es verdad que Cristo murió espiritualmente, porque este verso lo utiliza mucho para decir que Cristo murió espiritualmente. Y vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. La palabra de Dios dice así en Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 en adelante: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Punto número 1 del verso 18. Este es el verso que más utilizan para decir descontextualizadamente, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, dando a entender que la vivificación del Espíritu es que Él murió espiritualmente en el infierno y que antes de resucitar físicamente, resucitó espiritualmente en el infierno. Entonces, si observamos, contextualmente hablando, me gusta analizarlo todo en su propio contexto porque es la manera correcta para arrojar luz La a la verdad. la escritura nos interpreta A sí misma, exacto. El contexto literario, verdaderamente Pedro le está escribiendo, está dirigiendo este escrito a las personas expatriadas, personas que ya no se encontraban, estaban fuera de su tierra, pero a su vez estaban siendo perseguidos. Claro. Vivían en un mundo hostil, que lo pueden leer después con calma. En el capítulo 1, verso 1, aparece todas las regiones donde se encontraban estos creyentes que habían sido, que estaban lejanos a su tierra. Habían sido esparcidos. Esparcidos, exactamente. ¿Qué sucede? Ellos estaban sufriendo persecución
tanto religiosa, social, política, económica. En todos los aspectos estaban siendo perseguidos, vivían en un mundo hostil, pagano, que lo que hacía era que los rechazaba. Y muchos de ellos estaban hasta claudicando de su fe. Y entonces, viendo el contexto literario, por qué está dirigido, me gusta también ver el contexto inmediato. Pedro se basa en la gracia. Lo primero que se basa él es en la seguridad que la gracia da al creyente. En los primeros capítulos, anteriores al capítulo 3. Luego se está basando en la madurez que uno adquiere en la gracia en la persona de Cristo. En base a la seguridad. Estás seguro en Cristo, en base a la seguridad en Cristo, adquiere madurez en Cristo, y luego de eso te habla de la sumisión o responsabilidad del creyente en Cristo, dando a entender que la verdadera madurez, que viene siendo la consecuencia de la seguridad, se va a manifestar en la sujeción. Ahora, aquí viene el punto culminante de la carta. El punto culminante aquí es las razones del sufrimiento por la gracia. Y entonces, en base a las razones del sufrimiento por la gracia, es que Pedro proyecta a Cristo y dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Una, no dos. Una sola vez. La palabra padecer originalmente significa una muerte injusta. Una muerte injusta. Cristo no padeció justamente, él padeció injustamente. No pecador, sin ninguna falta, colgado en el lugar de los pecadores y los que faltaron. Tanto así que, como hablamos al principio, uno de los ladrones dijo, nosotros pagamos justamente. Pero ¿qué mal ha hecho este? Ninguno. Ningún mal. Bueno, a unos ladrones que estaban siendo juzgados en una justa causa. Exacto. Reconocían que la causa de Cristo era completamente injusta. Y el texto, como ya usted lo mencionaba, dice porque Cristo también padeció una vez para siempre. Exacto, no dos. Una vez para siempre. Una sola vez. Que en el momento de la cruz, cuando habla de consumado es, habla de que la obra salvadora o redentora fue completada. En ese momento. En ese momento fue completada porque se había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Es correcto. Se había cumplido el propósito por el cual había venido. Y entonces, al momento de entregar el Espíritu, como dice la Escritura, dice consumado es. Es correcto. Ya he venido a cumplir y hasta aquí he cumplido el propósito. Exactamente, y excelente punto, pastor. Porque si observamos, cuando dice una sola vez, lo que está dando a entender es lo opuesto a los sacrificios de la antigüedad. En la antigüedad se hacían múltiples sacrificios, diferentes tiempos, y ninguno tenía la eficacia de poder limpiar el pecado. Sí, porque el propiciatorio, la propiciación cubría, pero no quitaba. Aquí quita. Y Juan menciona al Cordero que quita. Exacto, quita el pecado. No dice que lo cubre, son dos cosas muy diferentes, cubrir que quitar. Lo quita. Quitar es quitarte en medio de la barrera. Pero no cubrir la barrera seguía. Exacto. Entonces, aquí Pedro está hablando del padecimiento de Cristo y dándole a entender a los creyentes que así como Cristo padeció, y lo vamos a leer más adelante, el creyente también debe estar dispuesto a padecer, verdaderamente. Pero está hablando de la eficacia del sacrificio de Cristo, de la perfección del sacrificio de Cristo y el efecto glorioso y eterno que produce ese sacrificio. Una sola vez. Fue suficiente. Fue suficiente. Por eso dice, por los pecados. O sea, pasados, presentes y futuros. Y por los pecados de toda la humanidad, los cuales se hace en efecto el sacrificio de Cristo cuando una persona decide ser un discípulo. Es correcto. Un seguidor de Cristo. Ahí es cuando hace efecto el sacrificio, no antes. No antes. Y aquí viene el punto fundamental del texto que dice, el justo por los injustos. Aquí habla de la perfección del sacrificio. Si el sacrificio de Cristo hubiese sido imperfecto, pues entonces no hubiese sido eficaz o se hubiese puesto de forma correcta en el texto y se hubiese dicho el injusto por los injustos. Y eso nos lleva a pensar entonces que en la iglesia actual el pensamiento de muchos cristianos es Cristo más.
Exacto. obras. Y no. Cristo, pero te tienes que portar bien para la salvación. Cristo, pero te tienes que bautizar. Exacto. Cristo, pero tienes que vestirte. El adherido humano. Es un adherido porque Pablo, precisamente a los hermanos de Galacia, la región de Galacia, Sí. que la constituían 4 o 5 iglesias a las que Pablo le está escribiendo la carta, les confronta a no dejar el evangelio de Jesucristo, y entonces a través de esa carta nos muestra a nosotros que es solo Cristo. Exacto. Y fundamento importante de la reforma protestante fue solo la escritura Cristo. y solo Cristo. Exacto. Entonces es importante entonces analizar el texto en su contexto para que nos demos cuenta nosotros que no hay adherido, porque más adelante en los versículos que sigue, aparentemente en la interpretación del texto muchos dicen, bueno, es que aquí la escritura está hablando del bautismo, o sea, tienes que salvarte, tienes que recibir a Cristo, luego bautizarte para que la salvación haga efecto. No. El bautismo es la consecuencia de la salvación. Bueno, y más adelante lo explicaré. Lo vamos a ver ahora, porque la gente tiene un malentendido, verdaderamente por falta de contenido contextual bíblico, histórico, cultural y gramatical en todos los aspectos. Sí, porque hay que ver el texto, el antecontexto y el contexto para Exacto. ver qué dice. ¿Qué dice exactamente? Exacto. Entonces dice el justo por los injustos, hablando de la perfección del sacrificio. Ahora, para llevarnos a Dios, la palabra llevarnos en el original griego es posición, para colocarnos en el lugar correcto. Aquí Pedro lo que está trayendo es el orden que Cristo trae en aquel que ha sido lavado por su sangre y por su sacrificio, y lo transporta, por así decirlo, de un estado oscuro a uno luminoso, de uno pecaminoso a uno santo y justo. Posicionar. Posicionalmente en Él, con un solo sacrificio, no dos, porque aludir que Cristo murió espiritualmente, entonces ya estamos hablando de dos sacrificios, uno físico y uno espiritual. Y aquí la Escritura me está hablando de uno solo, una sola vez. Y es físico. Y más adelante Pedro lo especifica que fue en carne, y lo vamos a leer ya mismo. Dice, llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Ahora, cuando dice muerto en la carne, aquí es donde cometen el error, la palabra de fe, dando a entender de que este fue un sacrificio y que el espiritual fue otro, en base a vivificado en el espíritu. Cuando dice muerto en la carne, en el contexto original, lo que está hablando es de una muerte violenta. Sí, que cumplía con el perfil de Isaías. Es correcto, el siervo sufriente. Exactamente. Sin ninguna hermosura para que le deseemos, despreciado, desechado, maltratado, ensangrentado, verdaderamente, históricamente, Molido. molido completamente. Él era un hombre en carne viva. Y en carne viva sufrió las consecuencias de nuestro pecado. Es correcto, es correcto. Y nos está aludiendo que vino el primer sacrificio humano y después el espiritual, el físico y el espiritual. Aquí lo que está dando a entender cuando dice muerto en la carne, habla de la magnitud del sacrificio, cuán doloroso fue, cuán violento fue. Y cuando dice vivificado en espíritu, aquí viene el punto fundamental. Aquí lo que alude es la esencia divina de Cristo en sí mismo. En sí mismo. Cuando dice vivificado en espíritu, no alude a la resurrección verdaderamente, porque mucha gente piensa que habla de la resurrección. No, Pedro se estaba enfatizando en el sufrimiento. No habla todavía de la resurrección. En ningún momento ha tocado la resurrección. Cuando dice vivificado en el espíritu, verdaderamente está dando a entender que vivía en conformidad a la esencia propia de él, en su divinidad, en su perfección. Por eso anteriormente toca que con un solo sacrificio, el justo por los injustos. Una sola muerte. Exacto, una sola muerte, pero justo. Y aquí retoca vivificado en el espíritu para reforzar el término justo, dando a entender de que él es completamente divino y perfectamente justo. Perfecto. En ningún momento habla de una muerte espiritual, Sí, como bueno, este movimiento alude. sí, porque mucha gente dice que Cristo murió espiritualmente y fue como pudo ir al infierno y predicarle a los espíritus encarcelados. Que eso vamos a tocarlo ahora. Aquí viene el punto, el verso 19.
que verdaderamente del verso 19 al 21 va todo en conjunto. Dice, en el cual también predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí ya toca la resurrección. Aquí ya la está tocando. Al principio no la estaba tocando. Ahora sí la está tocando. ¿Pero por qué? Si vemos el verso 19, dice que el cual también predicó. La palabra predicar en el original griego keruso, que viene de querigma, no es lo mismo que proclamar el evangelio. Lo que está dando a entender aquí es testificar un hecho. Porque el término keruso verdaderamente lo que habla es de testificar un hecho. Querigma verdaderamente es expresar el hecho. De lo que ya sucedió. Exactamente. De lo que él hizo. Que es nuestra tarea. Exacto, que es nuestra comisión. A eso fuimos comisionados. Aquí keruso, en el término griego, lo que está aludiendo verdaderamente es que está testificando unos hechos que ya fueron establecidos. Mejor dicho, todo el Antiguo Testamento. Lo que se profetizó acerca de él. Ahora se está cumpliendo. Se cumplió en él. Por eso dice, predicó, testificó, dio testimonio de que todo fue tal cual como fue profetizado. Por eso sigue diciendo el mismo verso, a los espíritus encarcelados. Aquí hay un punto importante que es bueno tocarlo. Muchas personas creen que habla a demonios. Y ese argumento se cae con una sola razón. Si nosotros vemos al endemoniado ganadero, cuando Cristo se aparece, sabemos quién eres tú, hijo del Dios Altísimo, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Cristo nunca le predicó a ningún espíritu inmundo, Cristo nunca le predicó a ningún ángel caído, porque ellos ya sabían quién era él. Es ahí donde entra lo que explicaba de testificar, keruso. Exacto. Que la sola presencia de Cristo ante los demonios daba testimonio. Testimonio de quién es él. De quién era él. Claro. Aquí eso es lo que significa. Por lo tanto, los demonios no necesitaban una predicación. No la necesitan. Ellos lo reconocían. Exacto. Por eso verdaderamente aquí es lo que se le conoce en la teología un texto semioscuro para muchas personas, muchos exegetas. Pero si nosotros vemos adecuadamente la línea contextual y la misma doctrina en toda la Biblia, que no se niega, podemos llegar a una conclusión sana. Que verdaderamente no estamos hablando de demonios, como muchas personas afirman. Muy bien. Porque si nosotros observamos, dice, encarcelados, espíritus encarcelados, verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Punto número 1. El arca fue preparado para traer un juicio, para traer una limpieza, pero para el hombre, no para los espíritus, no para los demonios. No era para los nefilim, como muchas personas afirman. También. En el Génesis capítulo 6. Verdaderamente era para el ser humano por la condición maligna, pecaminosa que se encontraron en los días de Noé. Entonces el arca verdaderamente fue preparada para traer un juicio, pero a la misma vez para traer salvación. Efectivamente, porque ahí entra la tipología del Antiguo Testamento. Exactamente. Pero verdaderamente está utilizando a Noé y el arca como un tipo de Cristo y la cruz, y Cristo como el antitipo de Noé y la cruz como el antitipo del arca. Efectivamente, porque tenía un objetivo que es salvar. Exactamente. El que entrara al arca se salvaba. El que se arrepiente en Cristo, en base a su sacrificio, se salva. Así es, lo mismo que tipológicamente sucede en el desierto cuando Moisés levanta la serpiente de cobre. Exactamente. Así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Con el mismo veneno que fue introducido, con ese mismo, como hombre vino a traer el antídoto. Exactamente. La tipología y el antitipo. Pues Pedro está trayendo el tipo y el antitipo para dar a entender la eficacia del sacrificio, la perfección del sacrificio y que el sufrimiento de Cristo no fue en vano. En ningún momento aquí está aludiendo que Cristo murió espiritualmente o que Cristo fue al infierno a predicar a los demonios. No hay ningún fundamento. No, porque habla de los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé. Exacto. Lo que Pedro está dando a entender es que mediante Noé
por medio de Noé, por medio del arca, se predicó a Cristo. Efectivamente, como en todos los tiempos, se ha predicado la gracia, se ha predicado la fe, porque la salvación nunca ha sido por sacrificios, la salvación nunca ha sido por un sistema religioso, Exacto. La salvación nunca ha sido por rituales, la salvación nunca ha sido, ni será tampoco por métodos. Exacto. Entonces, más bien el sistema sacrificial del Antiguo Testamento estaba siendo aplicado para lo que venía, Que es Jesús. que es el sacrificio perfecto. Incluso Hebreos lo dice. Exactamente. Hebreos capítulo 11 al final, verso 39 en adelante, si no me equivoco, dice, vieron de lejos la promesa, no la recibieron, pero fueron partícipes, fueron salvos. Sí, porque fue un proceso para llegar a Cristo. Exacto. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, entonces viene la tipología, viene el tipo, viene el antitipo que es Cristo a cumplir las profecías. Exactamente. Y ahí se cumple lo que dijo Cristo mismo cuando resucitó, en Lucas 24:44. Era necesario que todo lo que dicen los salmos, los profetas y Moisés se cumpliese. Mejor, todo el Antiguo Testamento. Todo. Y Hebreos 11, cuando te habla de los héroes de la fe, verdaderamente son los tipos de Cristo. Todo el tipo de... Y por eso dice Hebreos 12:2, pues todos somos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el antitipo manifestando todos los tipos. Exactamente, y de todos los tiempos. En todos los tiempos y en todas las eras. Y si observamos, dice, en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, no espíritus, pocas personas, 8 fueron salvadas por el agua. Fueron salvos. Y aquí viene el punto importante. Salvadas por el agua. A causa de... A causa de. No está diciendo salvadas del agua. Es muy importante porque este texto se utiliza para afirmar la necesidad de ser bautizado en agua. Exacto. Para la salvación. Exacto. Lo que se ignora es el contexto en el que Pedro lo está expresando, porque fueron salvos del agua, por causa del agua, Exactamente. no por el agua. Exacto. Porque el arca era el método de salvación, no el agua. Exacto. Por lo tanto, aquí no puede estar hablando del bautismo en agua, porque ni el agua nos salvó, sino el arca, ni el agua nos salva, sino Cristo. Exactamente. Ahí está, toca un punto bien importante. Importante. Entonces, si seguimos observando, dice el verso 21, el bautismo, que corresponde a esto, ahora no salva. Ahora, la palabra bautismo en el original griego bautizo significa ser introducido, ser cubierto. Sí. Entonces, cuando Pedro está hablando de esto, no está dando a entender el bautismo en agua como usted tocó. Lo que está dando a entender es la introducción al ser llevados a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Tocando el punto de lo que decía al principio, posicionalmente. Posicionalmente hablando, exactamente. Entonces ahí somos bautizados en Cristo, puestos en Cristo. Es posicionalmente hablando, cambia nuestra condición. Exacto, en Cristo. somos adheridos a Él como cuerpo. Efectivamente. Ya somos parte inherente de Él. No somos parte con Él, no, somos parte de Él. Ahora somos de Él. Exacto, somos de. No estamos con Cristo, somos de Cristo. Que son dos cosas muy diferentes. Muy importante la aclaración, porque hay tanta confusión, ¿no? Y es un texto que la mayoría, principalmente de los movimientos que hablan sobre el sacrificio más Exacto. esto, más aquello, es un texto muy controversial porque ellos interpretan el agua como el bautismo, pero hay que recordar que la gente que se salvó, que fueron 8, que ya lo menciona la Biblia, en el tiempo de Noé, fueron salvados del agua, Exacto. no por el agua. Exacto. Entonces nosotros no podemos ser salvos por el agua, somos salvos por Cristo. Por Cristo. Ahora el bautismo es la expresión pública, el testimonio público de Exacto. nuestra fe ya que ha sido puesta en Cristo. Sí, porque es la consecuencia de la salvación, no es lo que nos lleva a la salvación, el bautismo. Efectivamente. Entonces, aquí hay un punto muy importante que verdaderamente que me trajo luz en base a lo que usted trajo, es el adherido humano. Este movimiento de palabra de fe que alude a que Cristo murió espiritualmente, lo establece o lo enseña, dando a entender de que murió en el infierno espiritualmente para que aquel que le pertenezca a Cristo no pise el infierno. Ahora, si nosotros observamos, entonces eso le quita o le resta la eficacia del sacrificio perfecto de una sola vez y para siempre. Porque la eficacia del sacrificio de Cristo evita que la persona pise ese lugar.
No era necesario entonces de que Él muriera espiritualmente para que no pisáramos ese lugar. No, porque era suficiente la cruz en la muerte en la cruz. Exacto. Es suficiente. Es más que suficiente. El sacrificio de Cristo, y es muy importante lo que nos está explicando, y es muy importante también compartirlo con los oyentes, el sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación. El sacrificio de Cristo es el único medio para la salvación. No hay adheridos. No hay adheridos. Y muy importante porque hay muchas personas que siempre, de alguna manera, aunque entienden la salvación por gracia, siempre adhieren algo. Es correcto. Bueno, hermano, es que usted va a ser salvo si se porta bien. Usted va a ser salvo si cumple con ciertas normas. Si da tanto dinero. Usted va a ser salvo si hace esto, si hace aquí. Porque es lo mismo que le pasaba a los hermanos de Galacia. Es correcto. Porque el judaísmo había infectado el pensamiento cristiano y entonces los hermanos empiezan a pensar de una manera distinta. O sea, sí está bien que crean en Cristo, pero circuncídense. Y después Pablo mismo dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión de nada. Mira, si eres circunciso o eres un incircunciso, de nada vale. No, lo que vale es Cristo. Exacto. El sacrificio de Cristo y la posición que tenemos en Cristo. Y hablando de la posición en Cristo, que esto nos lleva, es importante también para los oyentes, para los que nos están escuchando y viendo a través de este programa, explicar, hermano, que no es necesario que yo diga soy rey, sacerdote, príncipe, princesa y ahora recobro y me empodero de lo que Cristo me dio. Basta y sobra con entender que antes éramos hijos de desobediencia y ahora somos hijos de obediencia. Y ahora somos hijos de Dios. ¿Qué mejor posición que ser hijo? ¿Qué mejor posición tener que ser hijo? Lo demás es paja. Exactamente. Lo que realmente importa es lo que Cristo hizo y la posición que tenemos. nosotros adquirimos en Él. Sí, porque ¿qué mayor beneficio que estar en el lugar donde Cristo está? Claro. Lo que sucede con él. Porque si soy cuerpo de Cristo y Él como cabeza está en un lugar honorífico, significa que el cuerpo también. Claro. Posicionalmente hablando, y va a disfrutar de esos beneficios, aunque en esta esfera terráquea no lo experimentemos a totalidad porque no tenemos la capacidad verdaderamente, porque somos seres finitos y pecadores todavía, aunque somos redimidos. Es que estamos sujetos a la carne, estamos sujetos al pecado. Por eso Pedro dice aquí, el bautismo, el adherido en Él, en la posición que corresponde a esto ahora. Seguridad presente. Efectivamente, hoy nos salva. Hoy soy salvo. Exacto, soy salvo, no es que seré, ya soy. Así es. Ya soy salvo por el sacrificio que Cristo hizo, no espiritualmente, físicamente. Entonces, no quitando las inmundicias de la carne. Aquí viene el punto importante. Este movimiento afirma que era necesario que Cristo muriese espiritualmente para entonces poder ser libre del dominio de la carne. Ok, entonces lo que dice este movimiento es que tenía que morir espiritualmente para que se hiciera efectivo el sacrificio. Exacto, y es imposible, porque, si nosotros observamos el mismo texto cuando dice inmundicias de la carne, en el mismo propio contexto inmediato y lo que estamos leyendo en su línea contextual, hablando de Noé, está dando a entender de que la naturaleza adámica, con todo y que Dios limpió la tierra, con el diluvio, con el cataclismo que se abrió, ¿verdad? Porque fueron las dos fuentes a la vez, no fue lluvia, fueron las dos fuentes, el abismo y el agua de arriba, que cayó para que inundara todo. No quitó la naturaleza adámica, porque Noé la tenía, Cam la tenía, Sem la tenía, y sucesivamente. No, y muestra de eso es lo que sucede después del diluvio. Ya una vez que ellos tocan tierra firme, siguen con la misma naturaleza, tanto así que Cam fue maldito, y la generación de él también. Y hubieron las dispersiones hasta lo que hoy conocemos como lo que es África, Europa y lo que viene siendo Palestina, con los 3 hijos de Noé. Y si observamos bien el texto, lo que está dando a entender verdaderamente es que la naturaleza caída sigue latente. Pero si el sacrificio de Cristo no fuese suficiente y hubiese tenido que morir espiritualmente para que la naturaleza caída fuera erradicada, pues entonces Pablo estaba mal cuando le escribió a Roma, a la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 6, diciendo que estamos en Él, pero que con el sacrificio de Cristo morimos juntamente con Él. Efectivamente.
Así como Cristo murió, morí yo juntamente con él, como dice Romanos 6:6. Para que el cuerpo de pecado, que viene siendo la naturaleza caída, sea dominada, no aniquilada, dominada. Que es precisamente la lucha del creyente de todos los días. Como dijo ahorita usted en la carta a Galacia, le escribe a los creyentes y ahí mismo en el capítulo 5 que les dice, hey, sujétense al espíritu, porque la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne, y estos se oponen entre sí. La naturaleza caída, las inmundicias de la carne, van a ir en contra del espíritu. Entonces, lo que Cristo logró verdaderamente fue físicamente, no espiritualmente, aunque su efecto es espiritual. Claro. Él no murió espiritualmente, ni fue al infierno. Y es que es importante entender que el hecho de que no haya muerto espiritualmente no quiere decir que los efectos no sean espirituales. Exacto. Era suficiente el sacrificio humano para los efectos espirituales, como dice Efesios, para las riquezas espirituales. Exacto. Entonces, es fundamental la explicación del texto para anular cualquier pensamiento que nos pueda llevar a que Cristo tuvo que morir espiritualmente para salvarnos, tuvo que morir físicamente para salvarnos, y como ya usted nos explicó, no son dos muertes, es una sola muerte en la cruz del Calvario y nos redimió. Exacto. Nos salva plenamente. Y es suficiente. Más que porque miren, analicemos. Cuando volvemos otra vez al verso 18, dice, padeció una sola vez, dando a entender de la perfección del sacrificio en comparación a los de la antigüedad. Que no eran perfectos. Exacto, no eran perfectos, pero qué interesante. Los sacrificios imperfectos no solamente eran físicos, cubrían espiritualmente. También. Entonces, ¿por qué el de Cristo, que es perfecto, no lo va a cubrir espiritualmente, dando a entender que es necesario que él muriese espiritualmente para que pudiese cubrir? Sí, si la muerte de un cordero cubría los pecados, la muerte del cordero perfecto que menciona Juan quita los pecados. Exacto. Entonces, ¿cómo no va a tener efecto? Y tiene que morir espiritualmente. Pues entonces los corderos antiguos tenían que morir espiritualmente también. ¿Me explico? Sí, es muy importante esa explicación tan sencilla, pues. Pero a la misma vez es real. Real. Porque mira, si nosotros seguimos leyendo, dice, no quitando las inmundicias de la carne, como la aspiración de una buena conciencia, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Aquí viene el punto fundamental. La aspiración de una buena conciencia, originalmente lo que está dando a entender es la capacidad de cumplir un pacto. En la antigüedad, ningún hombre tuvo la capacidad de poder cumplir los mandamientos divinos. Pero en la gracia, porque el enfoque es la gracia, no podemos olvidar el contexto inmediato que habla de la madurez, la capacidad de la gracia, la sujeción de la gracia, y aquí habla del sufrimiento por la gracia. Lo que está dando a entender es que Dios capacita a aquel creyente que está en la gracia para que pueda cumplir los mandamientos divinos tal cual, como en la antigüedad no se podía. Pero ¿gracias a qué? Al sacrificio de Cristo. Entonces cubre no solamente el aspecto material en el cuerpo de Cristo, cubre el aspecto espiritual en la vida del creyente y el aspecto material en su cuerpo. Tanto moral, física, emocionalmente, mentalmente, económicamente, administrativamente, familiarmente, sexualmente. Todos los aspectos del creyente son cubiertos en Cristo. Eso es muy importante porque Todos. Muchas veces en la predicación del Evangelio, nosotros, nosotros en un contexto general, hemos predicado que el Señor quiere salvar tu alma. Y eso es un evangelio incompleto. Sí. El Señor quiere salvarte integralmente, todo completo. Tu en la alma, resurrección nos va a tu transformar en mente, tu corazón, tus sentimientos, tu voluntad, todo. Y en la resurrección no vamos a ser seres espirituales, vamos a ser seres físicos, con un cuerpo glorificado. Efectivamente. Pues es integral todo, la salvación es integral. Entonces quiere decir, exactamente, entonces quiere decir que la redención es total. Es total, exactamente, es total. El sacrificio de Cristo es pleno, pero su efecto también es pleno. Y qué importante entender que el sacrificio de Cristo no está sujeto a mis acciones. Exacto. Está sujeto a las acciones de Él mismo. Ahí está el punto fundamental. Ahí está el punto, yo me clavo, pastor. Porque mira, cuando aquí Pedro dice,
aspiración para una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, aquí ya adhiere, aquí va en el punto fundamental de la resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo de entre los muertos, no de los muertos, de entre, como su estado supremo, es lo que garantiza una vida eficaz basada en su sacrificio. La resurrección es el punto culminante, el sacrificio fue la consumación, pero verdaderamente la resurrección es lo que le da el toque a la consumación. Sí, efectivamente, porque sería incompleto el sacrificio si no hubiera habido una resurrección. Porque Cristo pudo haber dicho consumado es, pero si no hubiese resucitado, no fue consumado. No fue consumado. La consumación verdaderamente es en su resurrección. Claro, porque ahí se cumplen todas las promesas. Ahí fue que se cumplen las promesas en la resurrección. Y ahí es que el creyente es partícipe en la resurrección. Entonces, todo lo que estamos leyendo, lo que está dando a entender es la perfección del sacrificio, el lugar donde se encontraba, que no fue en el lugar de los muertos impíos, ni murió espiritualmente como forma de demonio, ni murió espiritualmente a favor del creyente, estuvo en el paraíso, dando testimonio de que su muerte, dicha, profetizada en el Antiguo Testamento, fue eficaz y verdadera y le dio el toque culminante en la resurrección. Por eso sigue diciendo el verso siguiente, el verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Sabemos claramente que la diestra de Dios en el contexto cultural lo que daba a entender era el lugar honorífico, dando a entender el lugar de aceptación de un hecho. El lugar supremo. El lugar supremo. Entonces, lo que Cristo ejecutó en la carne, con su muerte vicaria y su resurrección, es lo que le da el lugar adecuado en base a su propia supremacía. Porque es el único que pudo cumplirlo, porque es justo y perfecto en sí mismo. Y si Él es justo y perfecto en sí mismo, es imposible de que un ser justo y perfecto en esencia propia pise un lugar que está destinado para aquellos que son justos e imperfectos por sus acciones propias. Y por eso entonces es importante entender la salvación posicional. La santidad posicional. La santidad posicional. Exacto. La posición que tenemos ahora como hijos, la cual no se nos es quitada una vez que nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo. Amén. Y para culminar, el capítulo 4, verso 1, es como decir el clímax de aquí. Mucha gente tiene la tendencia de subdividir los capítulos, pero sabemos claramente que no existían capítulos ni versículos. Era una carta, era un pergamino, que todo llevaba una secuencia. Y es importante, ¿no? Porque en algunas ocasiones, algunos hermanos sinceros juzgan ciertas versiones de la Biblia porque no aparecen ciertos versículos, pero lo que han hecho es resumirlos, pero no pierde el contenido ni el sentido. Pero qué importante entender que la Biblia en su contexto original no tenía ni versículos ni capítulos. Esto es nuevo, es muy nuevo para el creyente. Sí, para nuestra guía, verdaderamente. Nada más para una guía, pero eso no le quita la efectividad del contexto de la Escritura. Ahora, el capítulo 4, verso 1, que va todo en la línea contextual, como lo que hemos leído, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Nunca dice en el espíritu. En la carne. Su cuerpo. Ha padecido, pasado. Que se puede, en la transliteración puede ser padeció. Padeció. En la carne. Con su cuerpo físico. Con una muerte violenta y dolorosa. En la carne, no espiritualmente hablando. En la carne. Vosotros también, aquí viene el punto de lo que significa todo esto. ¿Por qué Pedro está trayendo esto al mensaje? Hablamos que el contexto inmediato verdaderamente son las razones del sufrimiento, que el creyente tiene que estar dispuesto a sufrir como Cristo sufrió. Efectivamente. Por eso sigue diciendo aquí: armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo padeció en la carne. Lo que está dando a entender a nosotros es: así como Cristo padeció y tú eres parte de Cristo, gózate porque estás padeciendo por la gracia de Él. Efectivamente. Entonces, todo el contexto de la gracia, además de hablar de la facultad de la seguridad de la gracia en el contexto inmediato, como hablamos al principio, hablar al respecto de lo que viene siendo la madurez que ejerce la gracia,
y la sujeción del creyente en la gracia. Los sufrimientos son parte de la sujeción en la gracia. Y ahí se expresa verdaderamente lo mismo que hizo Cristo. Queruso. Da testimonio. Da testimonio. ¿Por qué? Eres fortalecido en la misma gracia en la cual has aprendido. Eres fortalecido en la misma gracia en la cual has madurado. Por consecuente, cualquier situación que atravieses, así como Cristo la atravesó peor que nosotros, Él se mantuvo fiel, se mantuvo firme porque Él sabía lo que tenía que hacer. El creyente de igual forma. Por eso mismo dice, ármate del mismo pensamiento. Que tu enfoque sea igual que el de Cristo. Entonces, nunca el texto alude a una muerte espiritual y mucho menos que Cristo fue al infierno. Haciendo una síntesis, ya una conclusión del tema, entonces podemos decir, doctor, Jesús no murió espiritualmente. No. La posición en Cristo por el sacrificio físico nos da la vida eterna. Es correcto. No se requiere ningún otro ritual para la salvación. No. El bautismo no salva a ninguna persona. Ningún argumento humano que se le adhiera al sacrificio de Cristo es efectivo, porque solo el sacrificio de Cristo hace posible la salvación del creyente. Y qué importante, hermanos, entender las Escrituras, porque vamos a entender que nuestra posición en Cristo no está condicionada a lo que nosotros somos y hacemos como creyentes, sino al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es algo importante, interesante, doctor, pues interesante a manera de conclusión. Bueno, pues, ¿cómo podemos concluir este tema? Cristo no murió espiritualmente, es una herejía, verdaderamente. Perdón, es una herejía, no tiene ningún fundamento esa creencia, y no es necesario que Cristo muriese espiritualmente. Aludir eso es restarle eficacia al sacrificio perfecto. Incluso me atrevo a decir, aludir que Cristo murió espiritualmente para que supuestamente el sacrificio fuera perfecto es quitarle o restarle supremacía, perfección y justicia a la persona de Cristo, porque el mismo verso especifica claramente que Él es justo en esencia propia y divino en perfección total. Entonces, este tipo de enseñanza puede ser considerada herética, errada totalmente, y debe ser rechazada por cualquier creyente sincero que quiera y ame la verdad de Dios. Y creo que fundamentalmente la explicación que nos ha dado el doctor Félix Muñoz está basada en las Escrituras. Es por eso que instamos al pueblo de Dios a analizar las Escrituras. Usted quiere saber algún tema referente a lo que Dios quiere de nuestras vidas, lea las Escrituras. ¿Quiere usted saber la voluntad de Dios? Estudie las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas encontráis la vida eterna, tenéis vida eterna. Entonces, nosotros instamos a cada uno de ustedes, hermanos, a que busquen la voluntad de Dios, la sabiduría a través de las Escrituras. Y solamente a través de las Escrituras vamos a poder tener un panorama claro de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Doctor, muchas gracias. Amén. Un excelente tema. Y queremos decirle a nuestra audiencia, nos vemos el próximo programa. Sintonícenos todos los miércoles en Contexto, Fundamentos Prácticos para una Vida Sana. Compártenos en las redes sociales, YouTube, por favor, compártelo para que otros también puedan ser edificados a través de las Escrituras. Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Bendiciones, amados.